Bueno, en esta oportunidad estamos realizando el proyecto de implementación basado en Asterisk acerca del tracking de llamadas en un campamento minero, el cual como principales requisitos tenemos que lograr nuestra, que nuestro proyecto haga una consulta a una base de datos, una inserción en la misma, actualización y el borrado y eliminación de la base de datos, el cual tenemos que registrarlo en un entorno web y también tenemos que desarrollar un monitoreo en AMI y la troncal con zip y AX. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es describir un poco en qué consiste nuestro proyecto, ¿no? Entonces, nuestro proyecto se basa en la implementación de una central telefónica en el cual se utiliza un sistema de voz interactiva y que es el IVR. Esta plataforma fue diseñada para recibir llamadas cuando el usuario digite una extensión o marque un tecla de numeral, y el cual el sistema se conecta a la base de datos para mostrar la información requerida y o insertar dependiendo de la acción que haga el usuario. En este caso sería el personal de seguridad que realice el registro del ingreso de llamadas de un personal. Entonces, el sistema nos permite ingresar, modificar y eliminar datos según las opciones que elija, ¿no?, el usuario. Y esto nos permite brindar a través de una IVR. Eh, entonces, el propósito principal de este proyecto es tener el control de los trabajadores en un campamento minero y o cualquier empresa en sí, en este caso el campamento minero, que así asegurando el cumplimiento de las horas trabajadas de un personal y su localización en sí de las personas, en cual para nos va a permitir manejar el tiempo mejor, ya que actualmente creo el control se lleva así de manera eh, antigua, que es en un registro de hojas, ¿no? Entonces el proceso de consulta tiene que tiene estos supervisores es que cuando un personal de planta ingrese a realizar una actividad en un área específica, va a registrarlo a través de en una base de datos, la va a registrar, y también para confirmar va a desviarle una llamada a un personal que está en realidad en ese momento registrando cualquier actividad, ¿no? Entonces, hoy en día la tecnología no se está usando como debería, ya que está muy pronto la llegada del Internet de las cosas aquí en nuestra región, ¿no? Entonces, la tecnología nos debería de permitir trabajar de manera más sencilla todas estas cosas, como le vengo diciendo, por ejemplo, la telefonía VoIP, ¿no? Entonces, nuestro objetivo de este proyecto en sí es que vamos a implementar un servicio de consulta y verificación de datos a través de una consulta IVR, el cual nuestro objetivo principal es eh, ese, ¿no? A través de un código de un usuario y el área en el que va a trabajar, vamos a registrar las horas que va a estar en esa área, y esto va a ser almacenado en una base de datos. Entonces, nuestro objetivo principal, ya lo dije, entonces el objetivo específico sería crear una central para la interpretación de los parámetros de las consultas que hemos mencionado, facilitar la interacción entre la telefonía analógica y la digital, reducir el índice de pérdida de tiempo en la consulta de información en caso ocurra algún incidente en una planta, ya que muchas veces los encargados llevan un control en unas hojas y esas hojas podrían muchas veces no estar al alcance a la mano en ese momento, ¿no? Entonces, nos reduciría el tiempo de la búsqueda de la información, y también la creación de representaciones de texto mediante la voz, en este caso el, las plataformas IBR. Entonces, ¿por qué estamos realizando esta actividad? Ya que estamos empezando a implementar la tecnología que sería la telefonía VoIP, para que es más sencillo incluso que la misma internet, ¿no? Entonces, solo necesitaríamos una red ahí,
y hasta entonces como dije, tenemos que innovar con esto y satisfacer la necesidad de que, por ejemplo, el servicio que puedan acceder los involucrados sean el que está encargado del control y de la supervisión en caso ocurra algún incidente, ¿no? Y esto sobre todo queremos que se use, ¿no? Entonces, en el mercado muchas empresas sí brindan este servicio, pero son relativamente necesitan de un soporte mucho mayor, que sería costos, que implicaría costos más elevados. En este caso el Asterisk, que es una tecnología libre, entonces esto nos permite reducir costos, ¿no? Y que podamos tener almacenado en una base de datos y poder interactuar, ¿no?, con una persona. Entonces, en el contexto en el que trabajamos, por ejemplo, el, las, los códex y todo eso, entonces vamos a detallar un poco en qué consiste cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una IVR? En siglas, viene de las siglas de Interactive Voice Response, que consiste básicamente que en un sistema telefónico que es capaz de recibir una llamada e interactuar con una persona en sí a través de grabaciones y o reconocimiento de voces en sí. Entonces, también vamos a trabajar en un dial plan, que es una configuración que nos permite determinar el tratamiento que debe darse un discado. El VoIP, que es un protocolo de internet también llamado Voz IP. Open Source, que es un código abierto. En inglés Open Source es el término en el que se conoce como el software distribuido y desarrollado libremente. Una PBX, que es una central telefónica conectada directamente a la red pública. AGI, que es una interfaz, Asterisk Gateway Interface, que permite extender las funcionalidades de Asterisk mediante el uso del lenguaje de programación. El AGI sirve básicamente para enlazar aplicaciones externas y al núcleo del Asterisk, ¿no?, que sería el PHP en este caso, y el Asterisk. Entonces, ¿qué implementos vamos a utilizar? Vamos a utilizar, en este caso, en el software, estamos utilizando Google.agi, servicio Apache, que sería el HTTPD para el servicio web, el Festival para traducir texto a voz, Sophones, que serían este de aquí, estos dos Sophones vamos a usar, y básicamente esta es nuestra interfaz que ahorita estamos consultando, ¿no? También tenemos que definir que las extensiones en que van a soportar estas comunicaciones van a ser IAX y ZIP. La troncal va a ser IAX y las comunicaciones van a ser ZIP en sí. Entonces, básicamente, una vez que se han instalado los componentes necesarios, tenemos que empezar a desarrollar, a levantar el servicio de Asterisk y todas esas cosas, ¿no? Entonces, voy a dar una pequeña demostración al final. Entonces, lo que ahorita voy a pasar es a ver el núcleo de nuestro proyecto, que sería en qué ha consistido el proyecto en sí. Entonces, básicamente tenemos una central y una sucursal, que sería en este caso aquí Arequipa ciudad, y un nombre hipotético, no es la empresa en sí, cabe resaltar eso, sino es un nombre hipotético que hemos utilizado y digamos desde donde se va a consultar. Entonces, para ello hemos tenido que utilizar diferentes servicios, ¿no? En el caso de que tenemos que levantar el servicio de Asterisk, realizar un
plan de marcado, unas configuraciones que por ejemplo en el archivo zip.conf le vamos a declarar la conexión con la otra PBX, que sería el que está ubicado aquí en Arequipa, las configuraciones de los usuarios, sea su contexto, el contexto al que pertenecen, el número, la casilla de voz, las direcciones IP, desde donde van a ser registrados y todo eso. Entonces, esto está ubicado en la libre, en el directorio, por ejemplo, ¿dónde está ubicado esto? Esto está ubicado en el directorio etc asterisk ls bin zip.com. Entonces, básicamente todas esas configuraciones están ubicadas aquí, ¿no? Entonces, el otro directorio es el extensions el iax.conf. En este caso está aquí, el cual, y del mismo modo vamos a declararle un contexto en el que van a trabajar y los códecs con los que va a trabajar también, y vamos a declarar de dónde va a estar el otro host que está aquí, para trabajar troncalizando IBRs, ¿no? Y diré PBX. Y la madre de toda esta función o proyecto está aquí ubicado, en el cual vamos a tener usuarios que van a trabajar con todas las funcionalidades que hemos descrito en un principio, ¿no? Que básicamente es inserción de datos mediante AGI, la actualización de datos y la eliminación de datos. Entonces, para ello hemos utilizado menús que nos permiten grabar, con el que nos permite personalizar nuestro IBR, ¿no? Entonces, cada vez que llamemos a un servicio, que sería el de servicio de registro, de modificación y todo, y esas cosas, esos componentes de nuestro proyectos, tendrían que reproducirse mediante un menú que sería, por ejemplo, en este caso, entra la llamada y reproduce un menú que va a listar las acciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, va a esperar 5 segundos y va a validar la PBX y luego va a dirigir en sí a la IBR, ¿no? Que sería, en caso de que marquemos una extensión 1, vamos a insertar, marquemos una extensión 2, va a actualizar, una extensión 3 va a eliminar, y una quinta extensión que nos va a redirigir a una extensión IBR distinta. Entonces, los procesos locales se realizan de manera local vía zip, y los servicios se van a consultar con esta extensión, y para consultar los mensajes de voz vamos a realizar la llamada a esta extensión. Para troncalizar hemos utilizado que, por ejemplo, nuestra consulta local va a ser 777, va a ser en nuestro servicio local, que sería en la planta, y en la sucursal, nuestro servicio va a ser consulta al 999. Entonces, y para llamar a la otra IBR tendremos que llamar al 777. Entonces, básicamente, las acciones que debemos realizar para
que todo surge efecto es que cada vez que realizamos una configuración, sea en el zip, IAX, extensión, tenemos que realizar su actualización para que surja efecto en los softphones y o en los dispositivos que en este caso se administrarían, ¿no? Entonces, por ejemplo, el zip reload para actualizar el zip, IAX reload para permitir actualizar el IAX, el, para darle un seguimiento a todas las actividades que nos realiza cada acción que realicemos. Tenemos que marcar un nivel de verbos que nos permita administrar eso. El dial plan reload para que el dial plan se reinicie también. Y por ejemplo, para verificar el registro de la otra PBX, tendríamos que ingresar AX show registry, y este nos va show registry. Entonces este nos va a permitir registrar la otra PBX. Entonces cuando realicemos el monitoreo de las llamadas vamos a notar eso, ¿no? Entonces voy a comenzar a explicar de manera más directa esto. Entonces aquí voy a describir las acciones que va a hacer. Entonces ya, por ejemplo, con este número vamos a realizar una inserción en nuestra base de datos. Primero voy a insertarlo así y luego vamos a interactuar con la interfaz web, ya que nuestros requisitos es primero insertar, modificar, eliminar y todo esto visualizarlo en un entorno web. Entonces esto para registrar nuestro servicio local para realizar esas acciones es el 7777. Entonces cuando marquemos la extensión 777, o sea el servicio nos va a redirigir al contexto entrante B. Entrante B va a contestar, va a reproducir el menú de la acción que vamos a realizar: 1 para insertar, 2 para actualizar, 3 para borrar. Y entonces en caso de que insertemos, vamos a tener un reproductor festival que es de texto a voz. Nos va a reproducir que ingresemos un código de personal, va a leer eso. Luego cuando lea ese dato, nosotros tenemos que ingresar y lo va a almacenar en el PHP, que sería aquí en el AGI, ¿no? Entonces el ingrese clave nos va a reproducir en un texto a voz y también lo va a almacenar. Vamos a ingresar el tiempo, también lo va a almacenar, y luego va a llamar al AGI insert.php, que sería ese insert. Vamos a buscarlo. Eso, insert.php está en var vamos a trabajarlo mediante una terminal mejor. Está ubicado en var flip asterisk agibin, y vamos a listar aquí, por ejemplo, todos los archivos que estamos utilizando en esta oportunidad, que sería en este caso por ejemplo el agi.bin, que está aquí, insert.php está aquí,
y tenemos que darle el permiso de ejecución y modificación, de lectura y ejecución. Entonces, del mismo modo, cuando actualicemos va a llamar al update.php y ese archivo también está ubicado en nuestro AGI, que sería el de update.php. Está aquí, y cuando eliminemos él también va a estar el delete.php. Entonces ya vimos que está aquí delete.php. Entonces, en el caso de las bases de datos, tenemos que tener una conexión, y del mismo modo, ¿no? Vamos a hacer las acciones de actualizar, ingresar y todas esas situaciones de en el caso de Agui, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo estamos insertando datos al tenemos primeramente una base de datos creada que para ingresar a ella tenemos que loguearnos como un usuario privilegiado, que sería en este caso root, poner una clave que está establecida, que nosotros lo establecimos al momento de crear. Aquí creamos nuestras bases de datos, el cual vamos a usarlo. En este caso vamos a utilizar la base de datos Cerro Verde, use Cerro Verde. Entonces ya empezamos a utilizar la base de datos. Entonces ahora vamos a mostrar qué tablas contiene esta base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar qué contiene Cerro Verde, área, consulting, sí. Entonces, vamos a dar un vistazo general. Cerro Verde primero. Este contiene a los usuarios administradores que van a estar al cargo de esta interfaz. Si salimos, para que van a tener acceso a la administración de los usuarios. Entonces, básicamente es esa tabla la que hace eso. Y la otra tabla va a ser información. Esta tabla va a almacenar código de trabajador, va a almacenar el área en el que está ubicado y el tiempo en el que está ingresando el trabajador en sí. Entonces, vamos a empezar a insertar datos, que sería llamando al servicio que es 777 en nuestro caso. Entonces nos reproduce nuestro menú IBR para ingresar 1, para modificar 2, para eliminar 3. Entonces, en este caso vamos a ingresar un valor. Entonces, nos pide ingresar un código al personal. Entonces, el personal nos va a proporcionar un código, y este va a ser, por ejemplo, vamos a ingresarle un área en el que va a estar. Le vamos a decir que va a estar en el área de planta. Planta va a ser 2. ¿Cuánto tiempo va a estar trabajando en planta? Va a ser la tercera opción. Entonces vamos a decirle que va a estar 7 horas. Para confirmar, nos va a desviar a este número que está ahí. Entonces ya entra la llamada y tenemos que confirmar. Confirmamos, donde aquí nos ha redirigido a un asistente que va a registrar aquí, el cual
eh, por ejemplo, va a seguir la llamada, ¿no? Digamos, el personal encargado de registrar a los usuarios en la mina va a dictarle a una asistenta eh, entonces la encargada de administrar las cuentas va a registrar a ese usuario que hemos ingresado en este momento. Entonces, cuando ya termine de ingresar los datos, automáticamente va a colgar, pero en este caso tenemos un inconveniente. Pero vamos a ingresar el código que, que nos ha proporcionado el encargado de llevar los registros. Por ejemplo, en este caso sería María de código va a ser por ejemplo, el código que está eh, que por ejemplo si lo actualizamos ya se insertó el usuario que hemos ingresado ahorita. Entonces 987654 va a ser el código que va a registrar el personal aquí. Entonces 987654. El correo va a ser mariadb. Estas informaciones son necesarias para que en caso de cualquier incidencia podamos tener acceso a los familiares y informarles en caso ocurra algo, ¿no? Entonces, texto no, Arequipa. Entonces, ¿qué fecha está ingresando a laborar? Y sobre todo lo que nos importa es el código. Entonces, cuando agrega, MariaDB se ha registrado con un código 877654. Esto también lo podemos ver aquí. Ahorita en este momento todavía no está registrado. Si lo actualizamos, ya en nuestra interfaz debería de haberse registrado. En este caso ya se registraron. Entonces, 987654 está en el área de planta, que es el 2, por una duración de 7 horas. Entonces, en caso de que, por ejemplo, al momento de registrar hayan duplicidad de personal, entonces el segundo requisito de nuestro proyecto va a entrar a tallar aquí. Vamos a eliminar a un usuario, o si no modificarlo. En este caso vamos a modificar su área en el que va a estar trabajando. En primer lugar lo vamos a eliminar y vamos a modificar el código 0. Entonces, para eliminar vamos la opción 3 es la de eliminar. Entonces tenemos que ingresar el código personal. Vamos a ingresar 0 y lo curioso es que tenemos que llevar un control de todas estas actividades básicamente aquí. ¿Cómo verificamos todas las acciones que está realizando nuestra a la par que nuestra base de datos con, con nuestra IBR, ¿no? Entonces, si actualizamos aquí, si actualizamos la base de datos, el usuario 0 que acabamos de eliminar está, y por duplicidad vamos a eliminar el usuario 1 también. La opción 3 y el código personal va a ser 1, ya que hay duplicidad, y aquí nos dice la acción que se está realizando. Y el personal se ha retirado. Si actualizamos, ya no existe el personal. Entonces, ahora vamos a modificar a un personal. Vamos a modificar a este 90. Vamos a cambiarlo de área. Ahora ya no va a estar al mismo tiempo que ya se actualizó nuestra base de datos. En nuestra interfaz también ya se ha actualizado. Ya no deberían de existir estos usuarios. Si actualizamos,
ya se actualizó. Entonces lo que estamos haciendo es que al mismo tiempo que incluso aquí cada usuario tiene un código y estos códigos a la vez tienen unos usuarios, al momento de que eliminemos un usuario o agreguemos un usuario, tendría que tendríamos que eliminar también aquí a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, al 1819 vamos a eliminar el usuario 1819. En este caso ya vamos a pasar a la parte de eliminación. Vamos a eliminar al usuario 1819. Ahora, hasta ahorita ya hemos visto la parte de inserción y actualización. Entonces, para eliminar, vamos a volver a llamar. Bienvenido a la empresa Cerro Verde. Si desea ingresar un trabajador a la planta, presione 1. Si desea modificarlo... Ya. Al 20 vamos a eliminar. Entonces se retiró el personal 20 y del mismo modo aquí si actualizamos el usuario 20 debió haberse eliminado. Entonces ahora vamos a modificar un usuario. Vamos a cambiarle de área al usuario 1819. Hace rato lo he eliminado. Entonces esta vez vamos a llamar. Vamos a modificar el área en el que vamos a trabajar. Terminó la actividad en planta, digamos uno de planta 38, 33, 38. Me he equivocado. Bienvenido a la empresa Cerro Verde. Si desea ingresar un trabajador a la planta, presione 1. Si desea modificar los en datos este caso de un vamos a trabajador modificar en el planta, usuario presione 2. 58 Si desea eliminar los datos de un vamos a trabajador cambiarle que planta, finalizó su de trabajo área. en planta, presione 3. Entonces cuando modificamos eso vamos a Bienvenido a la empresa. Vamos a cambiarlo de área a seguridad. Entonces cuando actualicemos este usuario 58 o este trabajador 58 debió haberse actualizado, tal vez hemos ingresado mal el dato al que en un principio y lo hemos modificado, entonces debió haberse modificado a 5 y efectivamente se modifica a 5. Entonces aquí el usuario 58 soy la palma redonda. Entonces del mismo modo aquí podemos modificar tal vez las direcciones, el código, la fecha de ingreso. Por ejemplo, tal vez no he ingresado el 12, por ejemplo es 11 de junio, ¿no? Entonces se modifica la fecha de ingreso de la persona. Entonces también podemos filtrar información solo y exclusivamente de ese usuario. Entonces vamos a buscarlo por el código. Si lo filtramos tenemos coincidencias pero ya nos filtra. Entonces en ese caso vamos a filtrarlo por nombre y ya nos queda solo un usuario. Entonces en caso de que hayan coincidencias podemos realizar estas cosas, ¿no? Entonces regresamos y entonces si queremos eliminar o editar. Entonces básicamente la interacción con nuestro IBR y el personal que se encarga de registrar se está dando. Ahora tenemos que realizar la troncalización hacia la otra PBX, que sería sucursal B, sucursal que está aquí en Arequipa. Entonces
Del mismo modo tiene las mismas características de configuraciones. Se le tienen que verificar aquí todas las acciones que va a realizar. Entonces, por ejemplo, el contexto en sí del local aquí en planta, su extensión en el que trabaja localmente es el 4000, y para llamar hacia y su servicio es el 777. Entonces eh, el de registrar, insertar, modificar. Entonces, si un personal de planta quiere comunicarse con la sucursal B, tendría que llamar a la extensión 9999 y realizar otras actividades. En este caso vamos a comprobar. Marque 1, 2, 3. Ingrese su clave. Cuando ingresamos nuestra clave ya debería realizar esas acciones. En este caso el servicio está detenido ya que estamos fuera de horario de trabajo. Entonces, de acuerdo a las configuraciones que realicemos aquí, vamos del mismo modo a trabajar. Entonces, la troncalización es que este servicio es el servicio local al 7777, y en este caso el servicio local es al 9999. Entonces, ¿cómo comprobamos que en realidad está trabajando la troncalización? Llamando a la marque 1, 2, 3, 4 a la para registrar este 5 para este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso estamos realizando el desvío de la llamada, ¿no? Que sería este de aquí. En caso de no contestar a alguien, entonces desvían una llamada. Entonces, básicamente esto es para realizar consultas en la filial aquí en Arequipa, ¿no? En caso de que haya algún inconveniente o algún reporte que hacer marque 1, 2, 3, 4 en planta, ¿no? Entonces, las PBX están funcionando adecuadamente. Entonces, nos está redirigiendo las llamadas, contestamos y todo se está registrando aquí. Entonces, aquí también está registrándose. Por ejemplo, miren, si llamamos al 999, que es la otra troncal, está llamando vía IAX, que sería el requisito también de la troncal SIP IAX, es troncal SIP IAX. Entonces, las acciones estamos cumpliendo con lo esperado en este proyecto, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que revisar en este caso todas las configuraciones que hemos realizado para conectar las troncales, el mensaje de voz. Por ejemplo, ahorita de manera local vamos a contactar, si yo soy seguridad, quiero contactarme con portería, entonces voy a llamar yo soy gerente y voy a llamar a ver qué número tenía registrado aquí. Vamos a llamar al entonces el 4003. Asistencia va a llamar, gerente va a llamar a asistencia para coordinar algunas cosas. Entonces, cuando yo llamo y no contesta la asistenta, puedo dejarle un mensaje de voz, el cual lo podemos... Please leave your message after the tone. When done, hang up or press the pound key. Por favor, registrar a los usuarios que se han registrado en la base de datos, ya que
estamos ingresando ya a planta y no tengo mucho tiempo para seguir conversando. Muchas gracias. Entonces, cuando la señorita de asistencia quiera consultar su buzón de voz, o haya salido y ya esté disponible, va a llamar a su propio buzón de voz, que sería en este caso, para consultar el buzón de voz, es el 666. Entonces la señorita de asistencia tendría que llamar al buzón 666 y por ejemplo, Comedian Mail. Mailbox. Vamos a revisar el asistencia. Es la extensión Password. número 4003. Su contraseña es 123. Entonces, Login incorrect. Mailbox. ya. Entonces, en este caso sería Password. ha habido un cambio, creo yo. A ver, vamos a ver. Vamos a llamar aquí al gerente y le vamos a dejar un mensaje. Atención, al cliente está llamando y respondiendo, por ejemplo, de que ya registró los datos en esto, y el gerente no contesta, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Tendríamos que dejar un mensaje de voz. Básicamente las llamadas nos están corriendo. Hemos tenido un inconveniente en eso. Entonces, y también, mira, cabe destacar que estamos conectándonos, o se debería poderse de conectar vía internet. En este caso estamos conectándonos vía IP, pero de manera externa, ¿no? Sin estar en la misma red. También podríamos consultar aquí dentro de nuestro servidor, o sea, allá en planta, digamos, los equipos que tienen acceso a internet. Entonces, si es así, podrían realizar las consultas como de manera sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces, las configuraciones que hemos revisado son eSID.conf, extension.conf, manager.conf, etcétera. Nuestra base de datos, por ejemplo, ya la hemos revisado y hemos visto en que nos hemos basado para tener esos nuestros registros, ¿no? Entonces, básicamente, ya, no habíamos colgado. Entonces, si consultamos nuestra message after the tone. When done, hang up or press the pound key. Hola, por favor, registrar los usuarios en la base de datos. Confirmar sus datos, por favor. Thank you. Entonces, cuando llamamos a nuestra Comedian Mail. Mailbox. Password. You have 2 messages. Tenemos los mensajes, Press entonces 1 for vamos. messages. New. First message. Entonces estamos Today revisando at 12:30. nuestros mensajes.
mensaje de voz. Aquí se está básicamente las llamadas nos están corriendo. Hemos tenido un inconveniente en eso. Por ejemplo, ya... Entonces, y también, mira, cabe destacar que estamos conectándonos, o se debería poderse conectar vía internet. Todo eso que estamos conversando ha estado grabándose en el mensaje de voz. Entonces, vamos a terminar la llamada, ¿no? Entonces, si queremos llamar, si podemos consultar nuestros buzones de voz. Entonces, básicamente hemos cumplido con las expectativas de este proyecto, que es manejar vía interfaz el control de nuestros empleados o trabajadores en planta, desde un usuario, desde un determinado usuario que sería el encargado de hacer estas consultas, ¿no? O sea, el caso de modificación, inserción, incluso podemos eliminar los usuarios, eliminarlos cuando ya hayan terminado su jornada laboral, ¿no? Entonces, y aquí se está eliminando, o ingresar un nuevo usuario de manera práctica a través de interfaz. Entonces, los objetivos que estamos cumpliendo con nuestra base de datos es que nuestro sistema está trabajando de manera adecuada, de que logramos manipular los datos a través de un teléfono o softphone, en este caso teléfono softphone, y no solo consultar la base de datos, sino también modificarlas y eliminarlas en caso ya haya cumplido con su jornada de labor, ¿no? Y también logramos visualizar y verificar los datos ingresados aquí a través de la interfaz. Entonces, logramos también el monitoreo de nuestro servidor a través de un teléfono celular, previniendo verificar que se ejecutan en el celular al mismo tiempo que en la pantalla del CLI. Eso es en el caso del AGI. Eso ya lo hemos visto en una anterior oportunidad, y también podemos constatar de que estas acciones nos van a facilitar o nos van a ahorrar mucho tiempo, ya que todo está trabajando vía web y en tiempo real, y poder consultar si estamos aquí en Arequipa, podemos consultar todo esto sin tener la necesidad de estar desplazándonos, o en caso de que los trabajadores están en su jornada laboral y también el ingeniero encargado, y no puedan darnos un reporte de qué trabajadores están en qué lugar en caso de que pase un incidente. Entonces ya lo tenemos en la nube, ¿no? Prácticamente. Entonces estamos trabajando en tiempo real prácticamente esto. Entonces, muchas gracias por la atención, y eso es todo en cuanto a este proyecto, que es el manejo de tracking de llamadas, o la ubicación de personas cuando están en horario laboral, ¿no? Entonces, muchas gracias.